Soy Ariel Jerez, soy profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Complutense y bueno, un poco mi activismo siempre ha estado vinculado un poco a la promoción de pensamiento crítico y programación digamos, cultural en que lo viabilice, y en ese sentido pues he estado muy implicado en digamos, por un lado, en las reflexiones sobre comunicación y política, desde el punto de vista de cómo configurar una agenda de democratización de la comunicación, y por otro lado, pues digamos, ayudando a digamos, articular los marcos analíticos, conceptuales que se manejan en ciencias sociales para tratar determinadas temáticas, con la construcción de discursos más públicos en torno a distintas dinámicas empujadas por los movimientos sociales, y concretamente en la última década he estado muy vinculado un poco al movimiento de memoria y derechos humanos en España. Que a su vez no cabe duda que es una matriz muy importante sobre la propia reflexión sobre nuestra historia reciente y cómo un pasado con un contenido traumático sigue alargando determinadas pautas de cultura política en nuestra esfera pública, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, bueno, ya entrando a hablar del fenómeno Podemos, de esta irrupción del fenómeno Podemos en una esfera pública un tanto singular como es la española en relación un poco a su contexto europeo, en la medida en que todavía muestra algunos retrasos relativos en algunas dinámicas digamos de crítica pública y de cuestionamiento de cómo se componen determinadas agendas, o qué grado de marginalidad tienen determinadas agendas por haber determinados tipos de temas que se han considerado tabú, ¿no? Incluso durante un periodo de democracia, y que estamos hablando no solo cuestiones que tienen que ver con esta cuestión de los derechos humanos, el derecho a la memoria y el problema vinculado a la problemática digamos, de la represión del franquismo no resuelta por la democracia, sino también pues otra serie de temas como pues la propia perspectiva un poco de la mirada republicanista frente a la monárquica, que se consideraba un desafío identitario intelectual excesivo que todavía no ha logrado, digamos, normalizarse, que todavía tiene ciertos esquemas de estigmatización frente a estas posiciones. Bueno, pues yo creo que en buena medida esta dinámica de comunicación subalterna, que siempre viene empujada por movimientos sociales, emergió clarísimamente en el marco del 15M, y digamos, la configuración a 3 años vista de este espacio de organización política partidaria, yo creo que ha llevado a estos temas un poco más tabú, los ha logrado introducir poco a poco, paulatinamente, en las instituciones. Bueno, yo creo que ahí hay un primer elemento desde el punto de vista un poco de la construcción de un espacio un nuevo espacio comunicacional vinculado un poco digamos, a esas agendas de los movimientos sociales, que por este digamos, conocimiento experto, know-how profesional en torno a cuestiones digamos, distintas disciplinas o saberes profesionales vinculados a la mercadotecnia, al análisis social, al análisis discursivos, pues se fue detectando una serie de, digamos, de nuevos marcos políticos que evidentemente se ajustaban mejor a la interpretación de una época de crisis que los que habían manejado los partidos tradicionales, y que, bueno, yo creo que han tenido, digamos, un momento digamos, de éxito, han roto una serie de barreras que había en el espacio mediático, aunque también es verdad que a lo largo de estos 2 años, evidentemente el establishment, con todas sus capacidades, digamos,
ha hecho todo lo posible porque en este sistema mediático también el mensaje de Podemos se hubiese, digamos, lastrado, confundido, manchado, sobre todo envejecido, que es el objetivo final ¿no? Al final te presentas como nuevo, pero eres igual que los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues esto ha sido un constructo muy interesante de analizar desde un punto de vista académico, en la medida en que como determinadas sospechas o suspicacias sobre determinadas cuestiones de Podemos, que ninguna ha llegado a entrar al sistema de justicia como denuncia, ¿no? Sin embargo, han tenido coberturas informativas más grandes que los escándalos reales de partidos que estaban en posición de gobierno y que estaban más que probadas sus implicaciones en determinadas dinámicas de corrupción o de, digamos, por lo menos de poca transparencia en el manejo de ciertos recursos. Entonces, bueno, ahí todos estos elementos, un poco de un contexto mediático muy intenso, en el que evidentemente nuestro liderazgo está con un grado de exposición muy fuerte, yo creo que está dentro digamos, de una segunda fase de reflexión que nos falta sobre el momento comunicacional. Es decir, creo que el momento que podríamos llamar continuidad de la lógica del movimiento social, teniendo un discurso, digamos, desafiante para poder promover una nueva agenda, eso se logró cubrir en una primera fase, en la medida en que el sistema sistema mediático fue receptivo a esa dinámica en la medida en que era un discurso necesario, que tenía una audiencia social de que lo demandaba, y en ese sentido pues se le dio cabida en la medida en que eso tenía una lógica en términos de mercado y de audiencia que tuvo un gran impacto. Es decir, fue ese ascenso un poco del discurso de Pablo en una televisión local, luego en las televisiones generalistas marginales y luego en los horarios de prime time de las principales cadenas, ¿no? Ese recorrido obedece un poco a esta demanda de ese discurso social, pero que después yo creo que cuando el propio sistema mediático empieza a articular ya distintas tácticas para desgastar el espacio que había abierto Podemos, su discurso, su liderazgo, lamentablemente ahí creo que no tenemos una reflexión acabada y empezamos a ser un poco víctimas de nuestra propia estrategia. Entonces, bueno, creo que claramente eso se ha puesto en evidencia a lo largo de los últimos meses. Sin duda esto ha reverberado en toda nuestra problemática, toda nuestra, digamos, interna, o nuestras elecciones primarias, que han tenido un grado de confrontación muy fuerte, que nos ha expuesto, yo creo que de manera injustificada frente a la opinión pública, en la que digamos el grado de confrontación fue muy desmoralizante para nuestras propias bases, y al mismo tiempo eso le permitía al sistema decir: ven como como los demás, esta gente se pelea por los cargos y por los sillones igual que todo el mundo. Lamentablemente, digamos, hay una dinámica un poco ley de hierro de los procesos de institucionalización, que sin lugar a duda tenemos ahí un problema de que sin lugar a duda en una nueva organización en que no viene organizada desde arriba por recursos que deciden cómo va a ser su organización, sino que viene digamos que es una dinámica subalterna en la que alimenta esa propia situación, y encima que se ha generado todo un organigrama digamos muy precario en un contexto tan vertiginoso como los últimos 2 años los 2 años y medio de creación de Podemos, nos ha hecho que este grado de debate en unas primarias así ha sido pues muy desgastante, que haya llevado un grado de confrontación dentro de matrices ideológicas
identitarias a nuestro interior, que en buena medida se empiezan a configurar por la propia dicotomización que empiezan a abrir los propios medios. Es decir, que yo creo que podemos decir que no tenemos, que en Podemos, en las propias estructuras orgánicas de Podemos, no llegan a debatirse ciertas cosas que sin embargo terminamos posicionándonos frente a los medios, porque son ellos los que nos plantean ciertas dicotomizaciones que ellos evidentemente las hacen de manera simplificada y con los etiquetados que a ellos les interesan, pero que no necesariamente nos interesan a nosotros, pero que ya estamos forzados a posicionarnos sobre ellos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo espero que tengamos la oportunidad en los próximos meses de poder recapacitar internamente dentro del partido. Por supuesto, también vamos a poner un poco desde la academia los espacios un poco para poder, los espacios para poder generar esta información y poder debatirla de manera cabal, pero creo que, digamos, seguir desplazándonos o seguir alimentando esta dinámica de primarias en exceso abiertas nos lleva a una progresiva americanización que nos va a dificultar mucho construir una estructura orgánica, digamos, tal como la entendemos nosotros, que debe tener digamos que tiene que ser un espacio, digamos, de aglutinación de muchas y diversas corrientes que tienen que procesar toda una agenda común y llegar a una serie de acuerdos básicos, que si no, pues va a ser como una sumatoria de candidatos que van a tener que cada uno desarrollar su propia plataforma electoral para lanzarse a disputar pues la dirección digamos, de la marca, ¿no? Yo creo que tenemos que acompasar y ser muy constructivos y creativos, ¿no? En esta, digamos, nueva lógica en la que sabemos que necesitamos determinadas funciones que albergaban los partidos de masa, en términos de, digamos, de poder generar un sentimiento digamos, de comunidad a su interior, donde vamos, haya una serie de identificaciones y una serie de solidaridades que le dan argamasa a ese tipo digamos, de partido que quiere digamos, ampliar su representación incluyendo a más gente, y la lógica un poco comunicacional a la que un poco venimos sometidos por el propio esquema mediático con el que convivimos, ¿no? Que evidentemente va en estas lógicas un poco más de plataforma electoral, de generar determinados insumos comunicacionales que el sistema de medios reclama, pero haciéndolo de una manera en la que, digamos, ya salgan más construidos desde el interior de esta organización, ¿no? Y no es que haya que abrir la organización para que esté expuesto. Hay una confusión un poco entre la dinámica un poco de transparencia, debate y participación, ¿no? Que yo creo que son cuestiones que tienen que modularse de manera distinta entre círculos de afectados, digamos, los activistas más militantes, los inscritos como un espacio de referencia un poco del partido, después simpatizantes, votantes. Son decisiones estratégicas que yo creo que va a haber que tomar en el futuro, ¿no? Y después, un poco, ya pensando un poco en la segunda cuestión que planteabas, que sin duda se mueven, está en el núcleo de esta triangulación, digamos, de forma, partido, contexto mediático y, digamos, estrategias de comunicación. Evidentemente es la cuestión un poco del liderazgo. Un liderazgo que bueno, que en el caso de Podemos tiene toda una reflexión teórica detrás, que es, digamos, reconocer un poco un contexto de crisis dentro de una conceptualización como de crisis populista, en la medida en que se considera que hay un momento digamos, de vacío de interpretación política en un contexto de crisis financiera que no es, digamos, atendida de manera
incluyente por los partidos tradicionales, en los que pues diversas demandas sociales de muy distinto tipo empiezan un poco a darse cuenta que tienen un denominador común, que se les puede poner algunas etiquetas compartidas, ¿no? Yo creo que esa reflexión, digamos, ha estado conceptualmente y teóricamente ha sido fundamental en toda la estrategia. De hecho, es parte de las hipótesis de partida, las hipótesis políticas de partida de nuestro trabajo. Lo que pasa que bien es verdad que en relación un poco al contexto histórico y geopolítico donde estas dinámicas han tenido mayor recorrido histórico, ¿no? Que es el caso un poco latinoamericano, tanto en este nuevo ciclo como en los ciclos precedentes digamos, previos de construcción del Estado Nacional, los procesos de industrialización que también se dieron en coyunturas del liderazgo populista. En el caso de España pues tenemos variables diferenciales, como son por un lado las institucionales, que no es lo mismo la atención y la adhesión que genera la institución presidencialista latinoamericana respecto a la institución parlamentaria europea. Evidentemente, allí, digamos, la propia lógica de candidatarse a una institución unipersonal como es la presidencia, que tiene un voto directo, ¿no? Ya en sí mismo genera una atracción comunicacional desde el punto de vista de la cultura, no solo política, sino también periodística, mucho más fuerte que en un contexto, digamos, parlamentario, donde se están eligiendo listas organizadas por los propios partidos políticos, donde el peso de la persona que va a estar designada como candidato presidencial es bastante menor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, partiendo un poco de esta realidad, un poco de este marco, este contexto institucional e histórico que hace que tengamos elementos diferenciados, a partir de ahí, en el contexto hacia dónde se mueve Podemos, yo creo que está en un proceso de reajuste de esa figura y ese papel del liderazgo que tiene que jugar pues la nueva dirección, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una apuesta un poco por ser una fuerza con un liderazgo un poco más coral, de cómo organizar, digamos, coral frente a un liderazgo personalizado fuerte, que claramente esto está, digamos, ocupado ese espacio ya claramente por la trayectoria del liderazgo de Pablo Iglesias, ya consolidado en el segundo congreso del partido, y que bueno, ahora empieza a haber un poco tenemos que empezar a ver un poco lo que sería el despliegue de este partido político, que hasta ahora, pues en última instancia, estuvo, digamos, enfrentando pues estos retos electorales, que fueron 7 retos electorales en 7 elecciones en menos de 20 meses, ¿no? Es decir, que estamos hablando que son un proceso electoral detrás de otro, y que, bueno, todavía le queda, digamos, tiene que prestar atención, poner recursos y discursos también a disposición de toda una nueva agenda de trabajo, en una situación que por lo menos durante 2 años antes de las municipales va a tener ya una fase de trabajo institucional, que va a tener que acompasarse también con un trabajo en la calle, pero que, digamos, ya no va a estar un poco abocada a tener que enfrentar de manera inmediata elecciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento, si esta entrevista la hiciésemos dentro de 6 meses, podríamos tener un poquito más digamos, de elementos para evaluar un poco esta evolución. Pero
digamos, yo creo que estamos en este momento de un cambio de rumbo y de, digamos, reacomodo de la tripulación para digamos, nueva hoja de ruta que al mismo tiempo va a ir surgiendo de una lectura de un nuevo contexto en el que tenemos una serie, digamos, de graves problemas nacionales que perduran, desde el problema independentista en Cataluña, que sigue marcando nuestra agenda nacional, como una resolución muy parcial y limitada de una crisis que no garantiza que no vayamos a caer en nuevas situaciones, digamos, de desequilibrios financieros graves en cualquier momento, y añadiríamos otro tercer elemento un poco gravoso, que es digamos, la nueva hegemonía neoconservadora que con Trump en la Casa Blanca, digamos, da un nuevo paso en el proyecto neoliberal neoconservador, en una huida hacia adelante, ¿no? de ya, digamos, ajustar una serie de marcos, digamos, muy delicados, en la medida en que ya se empiezan a cuestionar principios básicos digamos, de la naturaleza democrática de los regímenes políticos, del pluralismo ideológico y cultural, y también de estratégica en términos medioambientales, ¿no? Yo creo que, digamos, la perspectiva negacionista del cambio climático de Trump nos pone a toda la humanidad en un brete frente al cual tenemos que empezar a tomar conciencia, de que si podemos realmente todos asumir esta política de ignorancia activa, de política del avestruz, de meter la cabeza abajo del ala y decir aquí no pasa nada, ¿no? Evidentemente todo esto digamos, evidentemente esto no puede ser así, y es más, cuanto más retrasemos en poner, digamos, intentar reconducir ciertas dinámicas, más graves van a ser sus consecuencias y posiblemente más desestabilizadoras, ¿no? Incluso buena parte de la militancia hayamos sufrido mucho un poco por el nivel digamos, de debate y desencuentro incluso interno que hubo, que lo sufrimos más por el manejo mediático que se hizo que de los contenidos, ¿no? Porque yo creo que, digamos, lamentablemente nos vimos abocados a discutir de una manera que no nos gustaba unos contenidos que yo creo que en otro contexto hubiésemos discutido de otra manera, ¿no? Pero aún así, es decir, aún así, teniendo que utilizar un poco estas herramientas a las que nos habíamos comprometido, y ahí me gustaría un poco recordar que el tema digamos, de las primarias no deja de ser una respuesta a una demanda de apertura de los partidos políticos que viene del propio 15M, ¿no? Y que nosotros, bueno, se hace con las mejores de las intenciones, pero de golpe nos vemos que incluso, claro, que esto era una cosa que realmente ni siquiera hemos tenido una trayectoria suficientemente larga como para poder evaluar críticamente y poder presentar una alternativa desde el punto de vista de que hubiésemos preferido gestionarlo de otra manera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento clave en eso, para repensar un poco estas primarias, porque yo siento que nos han traicionado un poco a la voluntad de reconfigurar y debatir de otra manera las cosas, ¿no? Pero aún así yo creo que marcamos una gran diferencia respecto a partidos que han entrado en crisis como el propio Partido Socialista, de ser incapaz de poder presentarse unas primarias por la propia lógica oligárquica que tienen determinadas redes de las élites socialistas, o el partido, yo cuando estaba escuchando los resultados del otro día, es decir, nuestra última representante elegido para el Comité de Garantías tiene más votos que los que eligieron a Albert Rivera como líder nacional de un partido político, ¿no? Que fue elegido con 5.000 votos, ¿no? Pues, digamos, la diferencia entre los 5.000 votos de Albert Rivera y los 150.000 de Pablo,
Y los 5.000 que eligen a una candidata a un comité de garantías, yo creo que es expresión un poco de... Vamos, de hecho somos la experiencia de primarias más participativas y abiertas de toda Europa. Entonces, bueno, yo creo que eso sigue siendo pues una diferencia que aún así, incluso los medios y los otros partidos, por mucho que relativicen, en el fondo tienen que reconocer en todas las tertulias, ¿no? Muy bien.